bueno, vamos a la historia del día que tiene que ver con una semana compleja y violenta que se vivió en el país con algunos datos interesantes. Relatamos entonces a continuación la crónica. La violencia en el país sigue generando dolor y llanto en bastantes familias de la población. Los cuerpos de socorro atienden a diario hasta 20 hechos violentos y los robos a mano armada son las principales causas. Durante esta semana la violencia se incrementó considerablemente, ya que los bomberos atendieron 114 hechos armados a nivel de todo el país. En la capital fallecieron a consecuencia de enfrentamientos, robos y venganzas entre pandillas un total de 34 personas. Las investigaciones de las fuerzas del orden son claras. La mayoría de los asesinatos han sido planificados por los pandilleros. La línea de investigación de la sección de robos y vehículos refleja que la mayoría de hechos armados en las calles se deben al robo de vehículos lujosos. Dentro del mapa de riesgo de las fuerzas del orden, resalta que los grupos de sicarios han incrementado los asesinatos por la lucha de poder y la toma de territorios. Dentro de los fallecidos de esta semana, resaltan menores de edad que fueron baleados en algunas áreas catalogadas como rojas. Las zonas donde más se registraron hechos armados durante esta semana fue la zona 18, zona 6 Misco y carretera a El Salvador. Las fuerzas de seguridad han capturado a sicarios que han sido llevados varias veces a los centros penales, pero los jueces los han dejado en libertad por falta de pruebas. También se decomisaron armas de fuego y vehículos que los pandilleros y sicarios habían robado a sus víctimas. Otro de los hechos armados de esta semana violenta son los que se registraron en ataques de buses. Las organizaciones que velan por los derechos humanos han expresado su malestar y preocupación por el aumento de los índices de violencia que siguen enlutando a las familias guatemaltecas, víctimas de grupos armados integrados en su mayoría por pandilleros que extorsionan y asesinan a quienes no pagan dicha cuota. Y continuamos con la información a esta hora, hablando de noticias de último minuto que han llegado a nuestra sala de redacción. Tenemos información sobre diferentes allanamientos que se están dando a esta hora de la mañana. La Fiscalía de Delitos Económicos realiza 20 de ellos, no solamente en Guatemala, también en Chimaltenango, Zacapa y San Marcos, para desarticular una estructura vinculada a la defraudación aduanera. Luego de una denuncia de la Superintendencia de Administración Tributaria sobre una estructura que facilitaba el ingreso de contenedores de forma anómala para poder evadir impuestos, usando el régimen de maquilas durante el periodo 2012 al 2015, el grupo logró ingresar 1.074 importaciones con empresas que no estaban en este régimen y que evadieron hasta 14 millones de quetzales. Hay involucradas 2 grandes maquilas y trabajadores de la SAT. Y es por eso entonces que se realizan este tipo de allanamientos. Y ya se vienen las noticias departamentales en un ratito nada más, pero nos vamos a las calles con Dalia Santos, que tiene más información para nosotros. Dalia, buen día, bienvenida. Ricardo, muy buenos días, gusto saludarle a todos los televidentes de Viva la Mañana. Importante información mantiene en este momento en proceso la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva. Lamentablemente se ha registrado un hecho de tránsito a la altura del kilómetro 13.5, esto en ascenso hacia la Villalobos. Este incidente vial se registró a las 4:30 de la mañana, pero aún ha dejado secuelas en el tránsito vehicular para las personas que se dirigen hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. Ahora vamos a observar parte de las fotografías que han enviado los agentes de la PMT de Villanueva, donde se tiene pues imágenes de lo que sucede cerca del kilómetro 15 como punto de referencia el paso a desnivel Enrique Tejada. Podemos observar que incluso lo que está ingresando al sector de Villanueva mantiene fuerte carga vehicular, es bastante lento el tránsito ingresando hacia el sector sur y también a Villanueva, y vemos lo que está ingresando del área sur hacia la Villalobos y Aguilar Batres. Podemos verificar que es fuerte la carga vehicular que se desplaza en ese sector. Incluso la fila de vehículos ha estado reportando cerca del kilómetro 21 de la ruta al Pacífico. Estas son imágenes del hecho de tránsito registrado en el kilómetro 13.5. Colisiona una ambulancia, un vehículo particular, y al momento del fuerte impacto, pues el vehículo liviano queda volcado sobre la cinta asfáltica, bloqueando uno de los carriles de ingreso a la ciudad capital. Para poder realizar esta maniobra de retiro fue necesario bloquear totalmente el paso de vehículos y generó
fuerte impacto en el tránsito que se dirige hacia la ciudad capital. Vamos a observar parte de lo que ha sucedido respecto a esta colisión. Esta es la ambulancia involucrada en esta colisión que no deja personas heridas, pero sí fuerte congestionamiento y daños a vehículos. Vemos que esta ambulancia pues tiene daños directamente en el área del windshield, en la parte frontal donde fue el impacto de esta colisión. Esto es lo que sucede en el tránsito que ingresa del sector sur hacia la Aguilar Batres y la Vía Lobos. Vemos que está totalmente lento el tránsito en este punto, que es lo que ha reportado la PMT de Villanueva. Kilómetro 21, ahí se reporta la fila de vehículos, aproximadamente 8 kilómetros de tránsito para poder ingresar hacia la Vía Lobos. Ahora vamos a observar otro punto también que es importante darles a conocer, el área del Búcaro. Lamentablemente muchas personas se alertan de estos incidentes viales y utilizan vías alternas. La vía alterna utilizada ha sido el área del Puente de la Prosperidad, Búcaro, Mezquital y Senma para llegar siempre al Aguilar Batres, y los agentes han reportado que hay muy mal comportamiento por parte de los conductores en este recorrido. Están circulando en contra de vía, no respetan su carril en un turno de espera y esto ha generado mayor congestionamiento e incluso impiden que el carril reversible se pueda habilitar. Ahora observamos el área de Ciudad Real. Esta es la conexión de Villahermosa, Boulevard El Frutal, zona 5 de Villanueva, y así se desplaza el tránsito en carril reversible. En este sector no hay ningún obstáculo, pero sí se reporta que incluso muchas personas están utilizando como vía alterna la zona 21, el área de la zona 12 para llegar a la ciudad capital sobre el área de Ciudad Real. Así que es importante que usted planifique sus actividades esta mañana, y esto es lo que les informaba hace unos minutos. La ambulancia involucrada en este hecho de tránsito, observamos que después del impacto ha quedado atravesada en el carril izquierdo, y al momento de realizar las coordinaciones con la grúa fue necesario detener todo el tránsito, así que es lo que a esta hora se convierte en noticia en el sector de Villanueva. Más adelante, a través de Viva la Noticia, les estaré actualizando de las novedades del tránsito vehicular en el sector de Villanueva, así que continúe pendiente y por supuesto acá continúa la información. Gracias, Dalia. Al reporte del tránsito nos vamos a las calles con nuestro compañero Julio León. Directo hasta el Aguilar Batres, así que buenos días, Julio, adelante. Julio, buen día. Muy buen día, que llega la noticia, efectivamente. Bueno, ya son las 6:27 de la mañana y bueno, nosotros nos venimos aquí a la calzada Raúl Aguilar Batres, a la altura de la 34 calle, para monitorear justamente el hecho de tránsito que Dalia nos estaba mencionando hace unos minutos, que afecta todo el ingreso de Villanueva, pero también la salida por esta parte sur. Así que ustedes pueden ver a la altura de la 34 calle, esta misma calzada Raúl Aguilar Batres, cómo se encuentra a esta hora de la mañana. Tenemos que mencionar algunos hechos de tránsito también que se dieron a horas de la madrugada y efectivamente a alturas del kilómetro 50 de la ruta al Atlántico, un bus que colisionó contra una roca que cayó derivada de un derrumbe. Bueno, y esto claramente por las lluvias, pues ya fue removido el bus, la roca también, que generaba un peligro pues evidente para todos los usuarios del kilómetro 50, ruta del Atlántico, ruta interamericana, kilómetro 70, una colisión donde dos buses se ven involucrados, una persona fallecida y heridos también. Bomberos municipales asisten en el punto. Esta emergencia, pues bueno, definitivamente afecta el paso también de quienes vienen de toda el área de Chimaltenango hacia el sector de San Lucas o Antigua Guatemala y luego el ingreso hacia la ciudad capital. Ahora bien, si hablamos de carretera El Salvador, tenemos que tomar en cuenta a la altura del kilómetro 19 una cola de vehículos ya pues bastante lenta hacia el área del Trébol de Vistahermosa o en su descenso hacia la salida por Mushbal a través de la 20 calle. Luego la circulación sobre la calzada San Juan, pues bueno, desde el puente El Caminero arranca ya con un fuerte congestionamiento, así que pues por favor usted tome en cuenta esto. Sí, el tránsito pues bueno aumenta este lunes y tiene mucho que ver definitivamente con la cantidad de vehículos que son utilizados por parte de todos los guatemaltecos. La buena noticia, la ventaja es que sí, hay un bonito sol como usted lo puede ver. Esto genera que la visibilidad en los ingresos a la ciudad sea mucho mejor. Usted ármese de paciencia y pregúntese también cómo va a disfrutar este día independientemente de cualquier situación que bueno, por ahí nos haga esperar un poco más a la hora de llegar al trabajo. Esta es la información que tenemos para ustedes, por supuesto deseándoles un excelente día. Vamos de vuelta al estudio actualizando más información desde las calles más adelante. Gracias, Julio. Esto es lo que está ocurriendo y nosotros de las calles a las noticias departamentales. Ya está lista Lorraine Quinto con toda la información, así que le damos los buenos días. Lorraine, buen día. Vamos contigo. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental en el interior de la República y colocamos en pantalla esta portada de Prensa Libre. De Todo Noticias Ciudades nos trasladamos hacia Quetzaltenango, que dice: para ayudar al medio ambiente debemos practicar las costumbres de nuestros abuelos. Vemos también en Noticias de Petén, donde se gradúan 24 nuevos agentes municipales y de tránsito en ese departamento. Guatemala imparten charlas para salvar vidas y en Retaluleu, Carrera ayuda a los bomberos. Noticias completas que puede encontrar en Prensa Libre.
A pesar que el gobierno decretó estado de sitio en municipios de San Marcos, los pobladores de esos lugares intensificaron los enfrentamientos. Las fuerzas de seguridad no han logrado controlar la situación y quedan a merced de los disparos de armas de grueso calibre. Estos son los sonidos de los disparos que realizan los pobladores de los municipios de Tajumulco e Ixchihuán San Marcos, dejando a merced de las balas a un grupo de soldados que se mantienen firme en la comunidad Tuichán de Ixchihuán. El jueves último, el gobierno decretó estado de sitio. Sin embargo, al parecer las fuerzas de seguridad no implementarán un plan de intervención hasta que sea ratificado por el Congreso de la República. Los uniformados presumen que luego de conocerse que se decretó estado de sitio, los pobladores intensificaron los enfrentamientos en el área. Nos vimos en la necesidad de abandonar el lugar ya que el conflicto para el mediodía fue demasiado fuerte. Nosotros no teníamos cómo resguardar nuestra integridad física, únicamente era abandonar el lugar. Son armas de grueso calibre, se escuchan las detonaciones del arma que sí son de grueso calibre. Al igual que él, otros 200 elementos aproximadamente permanecen a unos 5 kilómetros de la zona de enfrentamientos, ya que se resguardan de las balas y por no tener un plan de acción. Se coordinó ahí el albergue en el complejo social municipal de acá de San Sebastián. Y eso consideramos que es algo importante porque tenemos patrullas de diferentes departamentos de nuestra querida Guatemala. Durante el trayecto que se torna peligroso por el fuego cruzado, se observa total desolación, como si se tratara de un pueblo fantasma, donde solo el sonido de los animales y las balas se escuchan. Aunque elementos del ejército permanecen en la comunidad Tuichán del municipio de Ixchihuán San Marcos, se presume que a escasos 100 metros atrás de donde ellos permanecen, se encuentran presuntamente pobladores realizando disparos con armas de grueso calibre. En el interior del vertedero municipal de Santa Elena, en el departamento de Petén, un grupo de recolectores de basura se sorprendió al localizar en el interior de una caja de cartón un feto de sexo femenino de aproximadamente 7 meses. El hallazgo se realizó en las cercanías de la zona conocida como la piscina de reciclaje y los guajeros de inmediato alertaron a los cuerpos de socorro y autoridades policiales con la intención de que investiguen este hecho que ha indignado a la población petenera. Nos trasladamos hacia Zacapa, donde, de acuerdo al director del hospital, doctor Juan Tomás García Delgadillo, en el área se encuentra confirmada la presencia de 2 bacterias, las cuales han infectado a 9 pacientes, los cuales fueron detectados. Jaime Guerra, del área de salud en Zacapa, comentó que estas bacterias pueden provocar graves complicaciones respiratorias y pueden propagarse a través del contacto físico, por lo que el orden en las personas que entran y salen del hospital es vital para mantener el control del brote. Debido a ello, se están haciendo las respectivas necropsias a pacientes fallecidos recientemente en dichas áreas para determinar si la causa del deceso está ligada con estas bacterias. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más información. Bueno, seguimos con más noticias, por supuesto, y saludamos esta mañana a Renzo Rosal, analista político. Renzo, buen día. Hacíamos una breve síntesis esta mañana de lo ocurrido justamente este fin de semana, donde otro reo se fuga del Hospital Roosevelt, de todo lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario con, la búsqueda de quién sería el nuevo responsable del sistema a partir de la renuncia del director, que no duró más de 2 jornadas, pero sobre todo esta intensidad que se ha dado en las últimas horas de la búsqueda de la patrona. Todo un tema que al final termina exactamente en lo mismo, en la realidad del sistema penitenciario en nuestro país. Buen día, te escuchamos. Muy buenos días. Creo que lo que sucede con el sistema penitenciario termina de confirmar, de corroborar la precariedad con la que, con el pasar de las administraciones de los gobiernos centrales, se sigue, tal parece, conscientemente haciendo mutis, haciendo inclusive disminuyendo la importancia, la atención en materia de política pública de lo que significa el sistema penitenciario, particularmente como un país como Guatemala, en donde los casos de corrupción, los casos de violencia ponen al sistema penitenciario realmente como un engranaje fundamental. A mí lo que me parece realmente crónico es como durante los últimos 2 décadas, digamos, se han dado una serie de lamentables hechos que ahora se vuelven a corroborar,
pero tal parece que existe no solamente un problema de capacidad, sino me parece todavía más preocupante, un asunto, una intención, una acción clara de dejar esa tabla, digamos, dejar esa pieza fundamental, dejarla permanentemente en el vacío, dejarla para que pudiera ser por un lado apretamos en materia de casos el sistema de justicia, pero por el otro lado, con este conjunto de orificios, hay esa acción de buscar que los grupos criminales sigan teniendo una presencia fuerte en los llamados centros de detención y que la presencia del escaso ya ni siquiera es precaria, simple y sencillamente no existe en las cárceles del país. Bueno, indudablemente hay muchos temas que plantear. ¿Qué va a pasar con la futura persona que esté al frente del sistema penitenciario? Hablamos la semana pasada, Renzo, contigo de las características que debe tener esta persona, pero ¿cuáles son los compromisos que debería asumir en el corto y mediano plazo quien llegue a este puesto? Bueno, creo que se ha caído, dado la urgencia muchas veces de cubrir este puesto, se ha lamentablemente reclutado, digamos, a personas que no llenan necesariamente el perfil de especialidad penitenciaria, el perfil profesional y también el perfil de idoneidad. Entonces hemos caído en un proceso de improvisación, tomando en cuenta que evidentemente habrán personas bastante calificadas que no querrán bajo estas condiciones asumir ese puesto, así que se ha caído en nombrar personas de segunda, tercera línea. Creo que ahora debería, dado que ese proceso ha sido realmente, digamos, desafortunado, que no ha dado ningún tipo de réditos para el país, creo que debería de tomarse una decisión más fuerte, que aunque lleve un poco más de tiempo la designación, pero que pudiera hacerse realmente con alguien que pueda perfilar y tener la suficiente fuerza, capacidad, pero también empuje, y lo más importante aún, que tenga el acompañamiento de las autoridades centrales para que cualquier acción, planificación que lleve a cabo pueda tener el respaldo suficiente. Muchísimas gracias por la información, es parte de las noticias que tenemos a esta hora. Gracias por acompañarnos, Renzo Rosal, también con esta llamada telefónica a las calles rápidamente porque está nuestro compañero Alberto Cardona. Y está acá en la Roosevelt para informarnos sobre lo que está sucediendo a esta hora de la mañana, así que vamos contigo. Beto, buen día. Gracias, compañeros, muy buenos días. Tenemos importante información de último momento que nos están brindando las fuerzas de seguridad, Policía Nacional Civil y Ministerio Público, que están ingresando a viviendas de algunos empresarios y algunos dueños de empresas de una serie de productos. Se ha comentado por parte de las fuerzas de seguridad que esta operación táctico policial se ha denominado PNC contra la defraudación. Según la información que nos brindan, el operativo táctico policial se está desarrollando en 4 departamentos, cuyo objetivo principal es la desarticulación de integrantes de dicha estructura por medio de la ejecución de órdenes de aprehensión, así como órdenes de allanamientos, inspección y registro y secuestro de evidencias como teléfonos celulares, armas de fuego, secuestro de vehículos y cualquier ilícito que pudiera tener como fin un tipo de investigación por parte de las fuerzas de seguridad en contra de hombres y mujeres, en su mayoría empresarios dedicados a la defraudación. Por medio de la investigación táctico-científica se ha determinado que entre las personas involucradas en la defraudación aduanera figuran empresarios, representantes legales y empleados de la SAT, quienes realizaban la liberación de pólizas sin el pago de impuestos. Muy importante comentarles que las fuerzas de seguridad, en su mayoría de estos allanamientos, los están realizando en varios departamentos, donde se tiene previsto que en cualquier momento se estén capturando a empresarios y trabajadores de la SAT. También nos han comentado por parte de las fuerzas de seguridad que estos allanamientos estarán brindando una conferencia de prensa en cualquier momento. Con esta información, pues yo regreso con ustedes, compañeros, de nuevo, muy buenos días. Gracias, Alberto de las Calles, la información a esta hora y nosotros empezamos a recorrer el mundo también. ¿Qué sucede en el ámbito internacional? Ya está Crista con nosotros, así que lo analizamos. Crista, buen día. Buenos días nuevamente, hay mucha información importante y comenzamos. Iniciamos hablando de Corea del Norte, mejor dicho, que se disparó un misil balístico que caía precisamente en el mar de Japón.
Corea del Sur lo calificaba como una provocación insensata, mientras que Estados Unidos, Japón, China y Rusia condenaban este lanzamiento junto con la Unión Europea, que lo consideraban una amenaza a la paz. Corea del Norte disparó el domingo un misil balístico que se mantuvo cerca de media hora en el aire y cayó en el mar de Japón. Se trata de su segundo lanzamiento en cerca de 2 semanas. El gobierno del vecino Corea del Sur calificó el lanzamiento como una provocación insensata. El presidente, en una declaración inicial, dijo que el lanzamiento del misil de Corea del Norte no solo es una clara violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sino una grave amenaza a la paz y seguridad de la península coreana, así como la comunidad internacional. Nuestro gobierno lo condena enérgicamente. El lanzamiento fue confirmado por el Comando del Pacífico de Estados Unidos, que explicó que el tipo de misil todavía está siendo evaluado. Washington pidió sanciones más fuertes contra Corea del Norte. El gobierno japonés calificó el lanzamiento del misil como algo totalmente inaceptable y como una grave amenaza para Tokio. China reaccionó pidiendo moderación y se sumó a Rusia en la preocupación por la escalada de tensiones en la península. Un portavoz de la Unión Europea para Asuntos Extranjeros declaró que este disparo y los precedentes constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Pyongyang ha lanzado 2 pruebas atómicas y docenas de ensayos de misiles desde el inicio del año pasado en su intento por desarrollar un sistema nuclear que pueda golpear territorio estadounidense. En otras noticias y en más información hablamos de lo que sucede en Venezuela, estas nuevas protestas que se realizaron el fin de semana en ese país en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esta jornada terminaba una vez más entre bombas lacrimógenas lanzadas por las fuerzas de seguridad y muchas víctimas por parte de la oposición. Una nueva jornada de protestas venezolanas el sábado terminó una vez más entre bombas lacrimógenas de los cuerpos de seguridad que evitaron que los opositores llegaran a los puntos de destino previstos, según constataron reporteros de la AFP. Los críticos de Maduro cumplen 6 semanas de manifestaciones que exigen elecciones generales y rechazan una asamblea constituyente popular convocada por el gobernante socialista, lo que consideran una maniobra para evitar comicios. Las movilizaciones han degenerado en hechos violentos que dejan 38 muertos y cientos de heridos y detenidos al momento. La ola de protestas contra Maduro se desató el 1 de abril por fallos con los cuales el Tribunal Supremo de Justicia asumió las funciones del Parlamento, único poder que controla la oposición, que consideró ese hecho como un golpe de Estado. El mandatario acusa a sus adversarios de promover actos de terrorismo. Aunque las sentencias fueron anuladas tras un fuerte rechazo internacional, las manifestaciones continuaron. Y los venezolanos en el exterior de ese país reúnen donaciones para los combatientes de estas protestas en su país. Por ejemplo, en Miami identificaron carteles de SOS Venezuela que se resumen en insumos de primeros auxilios y productos para poder protegerse de los gases lacrimógenos. Los venezolanos expatriados se solidarizan con sus connacionales. Numerosas organizaciones como esta en Miami reúnen donaciones para los que llaman combatientes en las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que cada vez se tornan más violentas. Creo que la información sobre Venezuela ha sensibilizado todos los corazones y realmente han buscado todas las comunidades apoyar a un pueblo que está sufriendo los embates de una dictadura, pero que ferozmente y pacíficamente lucha en las calles para devolver la libertad a todo el pueblo venezolano. Insumos para primeros auxilios, cremas antibióticas, collarines y productos específicos para protegerse de los gases lacrimógenos son bienvenidos en los centros de acopio. Estamos pidiendo insumos para ayudar a los heridos porque los hospitales en Venezuela están totalmente devastados, es un desastre, no tienen insumos médicos. Las personas que no están ni siquiera en las marchas van a un hospital y mueren porque no hay medicamentos para curarlos. Eventos similares tienen lugar en otras ciudades de Estados Unidos, así como en Panamá, Canadá, Argentina y España, o se realizan a través de sitios y aplicaciones de Internet. Muchos de los que recaudan insumos trabajan en el anonimato y rechazan dar entrevistas. El gobierno venezolano asegura que la oposición está intentando un golpe de Estado.
6:44, este fue el primer recorrido de noticias por el mundo, pero más adelante ampliamos más información. Gracias, Crista. Hay otras noticias que también es importante destacar esta mañana. Vamos contigo, Lorraine. Cuéntanos de qué platicamos. Buen día. Y son noticias del mundo, noticias internacionales que vale la pena resaltar y precisamente vamos a platicar acerca de nuestro país, de Guatemala, una imagen que definitiva pues ya no queda absolutamente nada y nos va a trasladar hacia Jutiapa en Atezcatempa. Esto es lo que queda de la paradisíaca laguna de Atezcatempa en Guatemala. Los más de 5 kilómetros cuadrados de agua azul turquesa se secaron por falta de lluvias. El calor causado por el cambio climático impide la llegada del caudal de 2 ríos que la alimentaban. El corredor seco centroamericano que se extiende por Guatemala, Honduras y El Salvador registró en 2016 una de las sequías más graves de los últimos 10 años, impidiendo la producción agrícola y la pesca. Tenemos niños que se nos están muriendo por falta de alimentos. Lo que pasa es que no lo vemos y no hay fotos que evidencien esto. Pero es algo que nos debe dar vergüenza a nivel centroamericano. Centroamérica no debería tener niños que se nos mueren por falta de comida. La Mancomunidad puso en marcha el programa Hambre Cero con ayuda del Sistema de la Integración Centroamericana y la Unión Europea. Entrega arroz, frijoles, azúcar y aceite a las comunidades indígenas para sacar de la desnutrición aguda a los niños. 3,5 millones de personas necesitan asistencia humanitaria según la FAO. Aquellos días atrás estaban ganas de llorar, donde uno miraba la laguna toda seca, y ahorita vamos a ver qué dice Dios si se vuelve a llenar con la agüita que caiga. A pesar de las esperanzas de la comunidad de recuperar su fuente de trabajo y alimentación, el Foro del Clima de América Central anticipa la posibilidad de que a partir de julio vuelva el fenómeno del Niño, con su secuela de sequía. Bueno, indudablemente una queja puntual y ojalá que no siga generando estragos en el país. Y de preocuparnos realmente un lugar tan lindo, ¿no ven? Y es lamentable realmente que pase en Guatemala, afectando a 3.5 millones de guatemaltecos, donde obviamente pues es fuente de trabajo y de alimento. Pero tenemos que seguir hablando de lo que sucede en el mundo y precisamente este fin de semana el Papa canonizaba a 2 personas en Portugal. Precisamente estamos hablando de los pastores Francisco y Jacinta Marto. Los pequeños pastores Francisco y Jacinta Marto fueron declarados santos por el Papa Francisco. Declaramos y definimos como santos los beatos Francisco Marto y Jacinta Marto. El pontífice ofició la misa de canonización el sábado en la Basílica de Nuestra Señora de Fátima en Portugal ante 500,000 de fieles, aunque originalmente se había previsto hasta 1,000,000 de visitantes. 2 milagros atribuidos a los niños portugueses y reconocidos por la Iglesia permitieron la canonización. La ceremonia se desarrolló entre fuertes medidas de seguridad. Muchos de los peregrinos durmieron en la explanada y otros llegaron desde la madrugada. Los pequeños pastores murieron de gripe española a los 10 y 9 años respectivamente, algunos años después de haber visto 6 apariciones de la Madre de Jesús, siempre en los días 13 de cada mes junto a una prima en 1917. A los niños María les habría compartido varias profecías y entregado los llamados 3 secretos de Fátima. Francisco fue el 4º papa que visitó Fátima en medio siglo en una peregrinación de menos de 24 horas al popular santuario. El papa partió de la base militar Monterreal con destino a Roma a las 15:53 locales del sábado. De la mañana con 47 minutos, noticias del mundo que compartimos con ustedes. Lo que ocurre en Guatemala y el mundo, tampoco podemos desconocer la actividad deportiva, todos los acontecimientos de este fin de semana. El fin de semana estuvo cardíaco para muchos equipos, así que Pedro, vamos a revivir lo que vivían, sobre todo en Suchitepeques de repente. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Sí, pues allí muy contentos también, pues como decía Vero, ¿sí? Pues fue que tremenda jornada deportiva, más que todo en el fútbol, pues ya tenemos entonces que Petapa va con Guastatoya y Municipal con Suchitepeques. Vamos a ver entonces a los deportes. A ver qué es lo que pasa. Pero bueno, sí, siempre mucha información, pero eso se va siempre con Todo Deportes de Prensa Libre, que tiene preparada ya para ustedes su portada, donde hay información del fútbol y también de varias disciplinas deportivas. Ya tenemos entonces la portada y sí, es el pase con sabor a gloria. Y es pues justo lo que estamos hablando, pues ya los Venados lograron su clasificación a semifinales y en la foto pues podemos ver a todos los jugadores de Suchitepeques celebrando en el Doroteo Guamuch Flores. Eso es entonces lo que pasa y en su interior pues tiene usted pues todos los detalles de este partido y todos los demás de la jornada. Aparte pues también tenemos ya en el automovilismo bastante información, donde Andrés Sarabia pues ya queda como uno de los mejores pilotos
pilotos del área centroamericana al apoderarse de la segunda posición en la tercera fecha del serial CTCC que se hizo en Costa Rica. Y también pues en Costa Rica pues ya 5 fondistas guatemaltecos pues dieron bastante batalla en la media maratón de San José. Eso es lo que sucede entonces, entre otras noticias en Todo Deportes de Prensa Libre. Y aquí pues en Viva la Noticia pues destacamos que este fin de semana se logró definir el último boleto para las semifinales del fútbol guatemalteco. Comunicaciones pues logró empatar en el partido con los Venados, lo que le dio prácticamente la clasificación al equipo de Deportivo Suchitepeques, quien será rival del equipo municipal, como les comentaba. Pese a que el marcador pues quedó 0-0, la diferencia de goles hace que el Deportivo Suchitepeques continúe en la lucha por la Copa del Fútbol Nacional, eliminando de la contienda a los cremas que figuraban al inicio como favorito y sin embargo pues venían en decadencia al transcurrir los partidos. Por ahora, Guastatoya recibirá a Petapa el próximo jueves a las 3 de la tarde y el juego de vuelta de las semifinales en el Julio Armando Cobar será a las 6 de la tarde. Esta información pues que espero que no se lo olvide, siempre usted pues chequeando las redes sociales de nuestro canal y también pues al tanto de todas las noticias de Viva la Noticia. Hasta aquí entonces el primer bloque de información deportiva y usted siempre pues muy pendiente. Vamos con los compañeros, muchas más noticias para ustedes preparados en este lunes. Las noticias a esta hora de la mañana y nosotros, por supuesto, con más información en un ratito nada más. El clima siempre es importante, las probabilidades de lluvia que dicen se pueden llegar a dar, pero menos que la semana anterior. Y es que aparentemente ha iniciado ya la época lluviosa. Vamos a ver qué sucede en diferentes partes de la República. Y Lorraine lo cuenta. Tenemos que seguir hablando del clima y las temperaturas, todo lo que nos espera para el resto de esta jornada, pero también para los próximos 4 días y el resto de esta semana. Vemos entonces que hay un frente frío que se encuentra ubicado en el Golfo de México, en la península de Yucatán, que podría estar afectando el territorio guatemalteco. Vemos entonces que se empieza a formar también esta temporada de tormentas y lluvias en el Pacífico que podría estar afectando nuevamente el territorio guatemalteco hasta el mes de noviembre. Vamos a colocar en pantalla entonces más información con respecto a las temperaturas máximas y mínimas. 37-23 para el norte de Guatemala, posibilidades de lluvia bastante bajas, únicamente de un 40%. 26-16 para las Verapaces, 25-13 para el occidente de Guatemala, con posibilidades de lluvia. Nos trasladamos entonces al Caribe guatemalteco, 32-24, posibilidades de lluvia bastante bajas también para el Caribe. Este recorrido nos lleva entonces a la meseta central y Boca Costa de Guatemala, donde pueden observar que las posibilidades de lluvia se extienden hasta un 80 y 100% de posibilidades de precipitaciones en algunas regiones de Guatemala. Vamos a finalizar entonces dándole la información con respecto a las temperaturas máximas y mínimas para los próximos 4 días. Mínimas que oscilan entre los 15 y 16 grados centígrados, máximas entre 24 y 27 grados. Y el común denominador que tenemos para el resto de esta semana son las lluvias y posibilidades de tormentas eléctricas dispersas en algunas regiones del territorio guatemalteco. Tenemos que continuar con más información. La información, por supuesto, que nos lleva a saludar a uno de esos maravillosos departamentos que tanto queremos y que sabemos que nos sintonizan todas las mañanas. Hablamos de Quetzaltenango, que está celebrando. Estamos de cumpleaños los quetzaltecos. Sí, imagínese usted, 493 años de la fundación de una de las ciudades históricas que tenemos en Guatemala, con tanto talento, con tanto arte que ha dejado en su historia nuestra bella Quetzaltenango. Por eso hoy, a partir de las 8 de la mañana, en el Parque Central de Quetzaltenango, comienzan los festejos y la celebración. Hacemos una pausa y volvemos con más. ¡Viva la Noticia! Ya volvemos. Ya volvemos.